Bienvenidos a Sonido Alternativo, un podcast pensado para hablar y compartir sobre el rock alternativo, tendencias y sonidos del rock en español y en inglés, reseñas, datos y todo lo relacionado con este género desde los 90 hasta la actualidad. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar aquí en este episodio de Sonido Alternativo. Dentro de las vertientes del rock, tal vez en la década de los 90, fue donde más se desarrollaron géneros y propuestas de guitarras eléctricas, producciones detalladas, estética de audio y por supuesto, una puesta en escena donde se crearon muchas cosas. Entre ellas, canciones ya hoy clásicas y que fueron respuesta a las inquietudes de la juventud y la moda del momento. Hoy quiero hablarles de el grunge, un género de la música contemporánea que rompió con todo lo que se venía haciendo en términos de rock en las décadas anteriores, especialmente en los 80. Pero, ¿qué tuvo de especial ese momento en donde el intro de Smells Like Teen Spirit de Nirvana nos voló la cabeza, o la explosiva Even Flow de Pearl Jam, o la misteriosa melodía de Black Hole Sun de Soundgarden? Ese sonido y esa propuesta fue el inicio de toda una generación de creadores de canciones geniales. Si bien el grunge, principalmente con sede en Seattle, Washington, comenzó con bandas como Green River, Mudhoney, Mother Love Bone, y para algunos también la influencia de Melvins y Sonic Youth, con proyectos de superbandas como el gran disco de The Temple of the Dog, que reunió miembros de Pearl Jam y Soundgarden. Pero no fue sino hasta que se popularizó con los videos en MTV de estas bandas mencionadas anteriormente, que lo que parecía una propuesta oscura se hiciera cercana a los jóvenes de la época y terminara como un ciclo más del mainstream de la música mundial. Pero no, fue algo más que jeans rotos, Converse y camisas de cuadros. Nos dejó leyendas del rock, álbumes aclamados por la crítica y bandas que hasta hoy seguimos disfrutando. El grunge fue la semilla que germinó en la creación y popularidad de muchas otras bandas y propuestas, de las cuales hablaremos más adelante. Pero realmente, lo interesante de todo esto es cómo se vislumbró el sentir de un mundo que necesitaba un sonido que te permitiera mover el cuerpo hasta el cansancio y, ¿por qué no?, hasta terminar disfrutando y dedicando una canción de amor, con baladas sentidas y con un alto contenido emocional y personal. Pero la influencia de ese inicio del grunge no solo puso a Estados Unidos como el epicentro de tan demandado género, sino que se metió en todas las mentes de los rockeros y melómanos de nuestro continente que querían expresar su arte. Los 90 también fue el renacer del rock en español y de la posibilidad de que el género creciera en Sudamérica, pero claro, a su manera. Es decir, como rock alternativo y con fusión de ritmos y melodías autóctonas, tenemos muchas y grandes bandas, pero creería que en nuestro idioma podríamos decir que el sonido de bandas como Combustible, Juanita Dientes Verdes y Porcelina de España nos dan un rasgo del sonido de Seattle bien potente y disfrutable. Lo hermoso de bandas como Nirvana es que en su momento nos permitieron creernos la película en la que con un par de acordes o una simple progresión armónica podíamos soñar con estar en un escenario, grabar un disco o vernos como nuestros ídolos sin parecer disfrazados. No, así no fue. Eran como nosotros, sufrían y se veían como nosotros, y hablaban de la vida de una manera diferente, aunque años más tarde y lastimosamente, la fama, las drogas, el dinero y los excesos hicieron derretir a todos estos ídolos, y esta no fue la excepción. El grunge, si bien participó activamente como una moda, también fue una moda que exteriorizó fenómenos sociales y humanos, como la depresión, los hogares disfuncionales, entre otros, y levantó el tapete lleno de polvo para sacudir una realidad de la que muchos queríamos hablar y queríamos que nos hablaran, y que por supuesto, más adelante, esto se materializaría en un movimiento de músicos muy talentosos y grandes canciones. A medida que el grunge penetraba en la sociedad, Seattle se convertía en sinónimo de revolución cultural. Pero con la fama llegó el escrutinio y la autenticidad del movimiento se enfrentó a la comercialización y a que la opinión considerase a este movimiento como algo más del momento. Igual este fenómeno no duró mucho.
El fallecimiento de la principal figura del grunge, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, y unos años antes, el de uno de los más queridos de la escena, Andrew Wood, sacudió el movimiento y ahí podríamos decir que comenzó el declive, en donde ya había que poner el reflector en el daño que podía ocasionar el descuido de la salud mental y ese llamado a suavizar un poco tanto esos mensajes directos y explícitos acerca de esas mismas problemáticas, y comenzó a hacerse un sonido más alternativo y fusionado, más romántico o por lo menos más conceptual y fácil de digerir, como dirían en Estados Unidos, más catchy and fun. Si te gusta este podcast, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Escúchame en todas las plataformas de podcasting y para que sigamos disfrutando juntos de las historias del rock. No lo olvides. El sonido agudo, oscuro, rabioso y fuerte de las primeras pinceladas del grunge hicieron de una escena underground y de un lugar como Seattle, que gozaba de esas mismas características, una ciudad fría, lluviosa y más bien de pocas oportunidades, muy diferente a lo que es ahora, pero que permitió que un movimiento tan local repercutiera en un fenómeno mundial. Si nos enfocamos estrictamente en lo musical, músicos virtuosos y talentosos siempre hubo de sobra. La voz potente y poderosa de Layne Staley de Alice in Chains, con las mismas armonías destacadas de su compañero Jerry Cantrell. La desgarradora forma de cantar y conmover de Chris Cornell nos dejaron un legado de expresividad artística única, con canciones profundas y también con muchos detalles sonoros, riffs de guitarra pegajosos e imposibles de no disfrutar, que darían origen a un estilo de rock fino y bien logrado, más allá de las mismas distorsiones y los big muff reventados que buscaban que precisamente ese mugre del grunge sonara diferente y poder combinar entre lo virtuoso y lo grunge. La aparición de otros artistas como Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, Blind Melon, Candlebox, Seven Mary Tree, Bush y Local H y algunos otros exponentes estiraron la prolongación del grunge hasta donde aguantó. Pero al igual que Cobain y posteriormente Staley, el tremendo vocalista de Blind Melon, Shannon Hoon, perdería la vida por sobredosis tras ser encontrado por el ingeniero de sonido de la banda en el tour bus en el que viajaban en 1995. Hoon había participado en los coros de la famosa Don't Cry de Guns N' Roses junto a Axl Rose, entre otros proyectos. Podríamos decir que el último aliento de vida de este estilo musical, sin exactitud, pudo haberse dado para el año 97 con el álbum The Freak Show de la banda australiana Silverchair, porque de ahí en adelante todo fue en vano y el rock ya llamado alternativo se estaba haciendo más fuerte sin necesidad de pertenecer a una tendencia con un solo nombre propio, mientras el auge de las boy band comenzaba a resonar con más fuerza y el electronic dance music europeo también se tomaba la radio y otros medios. Ya en ese entonces, algunos de los artistas más destacados del grunge hacían carreras como solistas y experimentaban con otros sonidos y otras expresiones artísticas. Cabe mencionar que el pequeño sello disquero Sub Pop, hoy en día un ícono de la época y de la ciudad americana, fue el que permitió que toda esta revolución cultural y musical tuviera una voz más amplificada y el voz a voz del público, los conciertos y los discos grabados, producidos y distribuidos sin mayores pretensiones, se movieran con gran fuerza, pero que al final, como muchas historias que ya conocemos, los grandes sellos terminaron llevándose el gran botín y reclutando a las bandas más importantes. En la actualidad, muchas de estas bandas siguen presentes. Han grabado decenas de discos, unos con más fortuna y longevidad que otros, pero de lo que conocimos, obviamente ahora es distinto. La diferencia en el sonido, la necesidad de expresión y la forma en la que se comercializa la música y se consume nos ha llevado a vivir experiencias diferentes, pero sin alcanzar tal vez la fuerza creativa de aquella época. Aunque inteligentemente, muchos de estos artistas continúan fortaleciendo el legado de una forma legítima y orgánica para mantener el rock vivo. Si somos sinceros, de este género para algunos de sus artistas más reconocidos, mal llamado grunge, que traduce mugre, se desprendieron grandes sonidos alternativos y que siguen vigentes en los grandes escenarios, la memoria y el gusto de quienes disfrutamos de este maravilloso mundo del rock.
Igualmente, este estilo de música también ha logrado tener una especie de revivir, de renacer, bien sea por nostalgia o porque una parte de los jóvenes también ha encontrado disfrute y expresión en su arte. Bandas como Noiseheads, The Gins, Reverse, Zap, The Seafoams y los italianos Bodoni demuestran canción a canción que la esencia del grunge corre por sus venas y tiene fuerte presencia escénica y estética de audio importante. La verdad es que del grunge se puede hablar mucho, desde su origen y su desarrollo, auge y caída, pero lo cierto es que ese despertar de la música rock al principio de los 90 le permitió incluso a los artistas del glam y el sludge metal buscar sonidos nuevos y reconocer el cambio del tiempo. Además, este fenómeno nos ha permitido disfrutar de grandes artistas y seguir compartiendo melodías estridentes, acordes complejos y otros los más sencillos, ruidosos y directos, pero que para la música de esta parte de la historia de la humanidad sembró las bases para el desarrollo y producción de la música, sumado al trabajo de grandes productores como Rick Rubin y Brendan O'Brien, que se encargaron de darle forma a muchos de los discos más icónicos de esta década. Básicamente, el grunge fue la mugre que limpió el espíritu del rock y le abrió los ojos y acercó a muchos aspirantes artistas a la posibilidad de vivir la música con intensidad y pasión. Hasta aquí este episodio de Sonido Alternativo. Nos veremos en otro podcast donde seguiremos profundizando, conociendo y recordando más historias, orígenes y demás ítems del rock alternativo y sus tendencias hasta el día de hoy. Les habló su anfitrión Alan Aguirre. Saludos y bendiciones.